Vamos a empezar. Mire, nosotros nos habíamos quedado en dos temitas que nos hacen falta para terminar la parte cinemática. La una es utilidad de la gráfica y la otra es movimientos cinemáticos con aceleraciones no constantes. ¿Okay? Movimientos cinemáticos con aceleraciones no constantes. Entonces, de los dos, vamos a empezar con la parte gráfica, ¿no? Para finalizar la parte cinemática conocida. Entonces, mire, primero vamos a hacer dos tandas de gráficas. Vamos a hacer las gráficas de MRU y las gráficas de MRV. ¿Okay? De gráficas relacionadas con qué? Con estos ejes. Esta primera gráfica, XY, va a estar dada en base de la posición y el tiempo. La segunda va a estar dada en base de la velocidad y el tiempo. Y la tercera va a estar dada en base de la aceleración y el tiempo. ¿Okay? En ambos casos, en MRU o MRV, vamos a hacer las mismas gráficas, los mismos tipos de gráficas, ¿okay? Porque no va a ser la misma gráfica en sí. Entonces, reescribiendo el eje, esto sería posición en función del tiempo, esto sería velocidad en función del tiempo y esto sería aceleración en función del tiempo. Lo mismo acá, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Ahora, vamos a empezar. Unidades, porque los ejes deben tener sus unidades. Las unidades son las del sistema internacional. Posición metros, velocidad metros sobre segundo, aceleración metros sobre segundo al cuadrado y tiempo segundo. Esas son sus unidades, aunque no las voy a escribir aquí. Ahora vamos a la parte gráfica. Si nosotros nos acordamos de la estructura de MRU, nosotros cuando hablamos de MRU, lo voy a escribir aquí abajo y lo voy a borrar luego. Cuando nosotros hablamos de MRU, nosotros hablamos de que la velocidad era constante, todas las características que hablamos. Hablamos de tres cosas. Hablamos de que la velocidad era constante, de que la aceleración era cero y de que la fórmula de la ecuación, bueno, la ecuación que permitía que trabajemos la fórmula era esta. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Vectorial. Eso hablamos, esas tres cosas. Y resulta que con esas tres cosas nosotros vamos a encontrar las gráficas. Entonces, de eso ahí, lo más sencillo de ver es el de la aceleración. Si la aceleración es cero y yo tengo una gráfica de aceleración versus tiempo, a medida que pase el tiempo o sin importar qué tiempo pase, la aceleración va a ser cero. ¿Cómo graficaría eso? Eso sería, déjenme ponerlo más grandecito. Eso sería es una línea así. Ya tengo mi gráfica de aceleración versus tiempo. Una línea horizontal en todo el eje de las X, que en este caso se llama T, el eje de las axisas. Axisas es X ordenadas, ¿ok? El eje de las axisas. Preguntas allí. Continúo. Segunda gráfica, dice que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, que la velocidad sea constante, nosotros dijimos, ¿qué dijimos que era? Ah, no, que no cambiaba, que era la misma, que no se modificaba. Entonces, ¿cómo yo puedo graficar algo que no cambie, que sea lo mismo, que no se modifique en una gráfica de velocidad versus tiempo? Simplemente una línea horizontal. Entonces, mira, aquí tengo un caso de una velocidad constante, es la misma, pasa el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 1 segundo, 3 segundos, 15 segundos, y la velocidad sigue siendo la misma. Entonces, sin qué valores aquí no me interesa, es un valor B. ¿Okay? Un valor B1 lo voy a poner. Ese valor B1, 5, es positivo porque está arriba, ¿no? 5, todo el tiempo, pasa 2 segundos, 10 segundos, sigue siendo 5. 5 metros sobre segundo. ¿Okay? A eso se refiere el que sea una sola velocidad. Pero ojo, no necesariamente solo está en la parte positiva. Puede estar también en la parte negativa. ¿Okay? En la parte de abajo. La de abajo. B2. ¿Ok? Entonces, ahí viene una cosita, ¿no? Ojo, es muy importante. Es muy importante esto. Hubiera grabado la clase en YouTube mejor, porque esta parte es importantísima. Mire,
tengo dos velocidades allí. Tengo la V1 y la V2, en donde la V1 es positiva y la V2 es negativa. Pero, ¿por qué es positiva y por qué es negativa? Eso depende de la referencia que nosotros hemos establecido. ¿Ok? Le decía que era mejor que grabe esta clase. No, ya no lo voy a hacer. No, ahorita me acordé que igual estoy en horario de SPOL, entonces mi trabajo es de SPOL, no es mío. Las otras clases que le doy por YouTube, que le envío ejercicios, no es de SPOL porque son mis horarios libres. Entonces, no creo que haya ningún inconveniente legal con eso. Pero eh, el problema aquí es que yo voy a tener solo esa pantalla que está ahí y voy a estar hablando. Y usted va a tener que escribir full, porque yo voy a decir full cosas, como la que voy a decir ahorita, que es importantísima para entender esto. Si usted tiene buenos apuntes de esto, no necesita ejercicios. Con unos apuntes suficientes en la parte teórica, usted sabrá hacer como todos los ejercicios. Mire, que la velocidad sea positiva o negativa depende de la referencia. ¿Ok? Entonces, si yo establecí a la derecha positivo y yo te pongo la gráfica con una velocidad constante en el eje positivo, yo no solamente te estoy diciendo que la velocidad es positiva, sino que ya te estoy diciendo hacia qué lado es el movimiento. Entonces, con que tú veas V1 y yo ya previamente establecí mi velocidad, perdón, mi derecha positivo, o sea, yo ya establecí la referencia derecha positivo. Si yo ya he hecho eso, yo ahí puedo decir en mi gráfica de velocidad que la velocidad V1 es a la derecha y que la velocidad V2 es a la izquierda. Que podría, en el caso particular actual del movimiento rectilíneo uniforme, yo ya puedo decirme que ese cuerpo, el V1, se mueve todo el tiempo a la derecha y que el cuerpo V2 se mueve todo el tiempo a la izquierda. O que el cuerpo V1 está moviéndose hacia adelante y que el cuerpo V2 está yéndose hacia atrás. Ya puedo asegurarlo yo eso. ¿Okay? En ese caso, no va a ser así con la gráfica de velocidad en MRV. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Ahí sí puedo decir eso. No se man está moviéndose a la izquierda o a la derecha. Vamos a la de posición. No quiero adentrarme mucho aquí, mucho tiempo en esto. Entonces ya tengo dos conceptos que he ocupado. Ya ocupé la de la aceleración, ya ocupé la de la velocidad. Me falta el de posición. Entonces para eso, mire lo que pasa aquí. De esta expresión voy a despejar la posición final. Esa expresión que está allí, ¿a qué se parece? Esa expresión que está aquí, ¿a qué se parece? ¿Le parece algo? Lineal. A una ecuación lineal. Es una ecuación de la recta, donde se parece a esta, ¿ve? Y es igual a mx más b. A esa se parece. Si no lo ha visto, déjame ponerla debajito. X final es igual a bt más x sub 0. ¿Ok? ¿Por qué se parece? Porque mire, los ejes aquí han cambiado. Pues acuérdense que el eje Y, que es el vertical, para nosotros aquí en la gráfica de posición es X. Entonces estoy hablando de su análogo, ¿no? X es como que fuera Y. Y el eje horizontal, que aquí se llama T, en la ecuación de la recta era X. Entonces aquí se lo ve que yo tengo este T. T, y aquí está escrito como X. Así mismo, Y, acá está escrito como X, ahí está escrito como Y. ¿Ok? En donde X sub 0 conceptualmente vendría a ser el corte con el eje de la vertical, o el corte en B, que se llamaba en ecuación lineal. Pero mire algo allí, ya mismo vamos a ver algo allí, espero que ya lo haya visto. Pero por lo pronto, mire, quiere decir que la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme de posición va a ser una recta. Perdón. Va a ser una recta. ¿Okay? Y no necesariamente solo esa recta, porque yo pudiera tener también esta recta. ¿Ok? Es más, mire, yo pudiera tener esta misma recta hacia abajo, partiendo del origen, ¿no? Su posición inicial sería 0. Ahí su posición inicial es 0, pero hacia arriba. Este, en cambio, que está acá, mire, podría estar aquí, así como lo estoy poniendo, podría estar aquí, porque sigue siendo una línea recta. O sea, nosotros tenemos cualquier cosa ahí como línea recta, ¿no? Puede estar atravesando del primero al cuarto cuadrante, como lo estamos viendo ahorita. Puede salir del primer cuadrante hacia arriba. Puede salir del cuarto cuadrante hacia arriba.
puede de ahí salir hacia abajo. O sea, todas las variantes que conocemos de una ecuación lineal van a poder sostenerse allí. ¿Ok? Y cada una de ellas va a tener un movimiento, una situación diferente. En el caso del azul, ejemplo, en el caso del azul, tengo un objeto que parte del origen y se mueve hacia la derecha. ¿Ok? ¿Por qué lo sé? Porque mire que va pasando el tiempo por aquí, ¿no? Tiempo tal. Pasa el tiempo 5 segundos, y resulta que el tiempo 5 segundos, la partícula ahora está en la posición, qué sé yo, 6. Llego a 7 segundos y la partícula está más arriba, está en la posición 8. Se está moviendo hacia la derecha. Eso puedo darme cuenta allí, por esa gráfica. ¿Ok? Eso puedo darme cuenta de esa gráfica. En cambio, mire, en cambio el de abajo, el azul, el verde parte a, qué sé yo, 5 metros hacia abajo o en sentido negativo o contrario, en donde era considerado su origen. O sea, si él está en su casa o su casa es el punto X igual a 0, él parte 5 metros lejos de su casa hacia atrás. Ahí parte. ¿Y hacia dónde se mueve? Se mueve más hacia atrás. ¿Por qué lo sé? Porque por aquí, a los 5 segundos, él está por acá en menos 6. Pero acá a los 7 segundos, él está por acá en menos 8. Entonces, se sigue alejando más a la izquierda de su casa, pero va moviéndose más a la izquierda. Entonces, el movimiento es hacia la izquierda. Todo eso puedo darme cuenta solo analizando la gráfica. ¿Okay? Por eso es la importancia de la gráfica. Preguntas. Ahora, siguiendo la analogía que vimos acá, ¿esta M qué era? ¿Esta M qué era esta M? Pendiente. La pendiente. Y mire acá qué es la pendiente. Entonces, ahí ya tiene un concepto, una utilidad de la gráfica. Nosotros, con una gráfica de posición versus tiempo, nosotros podríamos encontrar la pendiente. Si nosotros encontramos esa pendiente que está aquí, esa M, va a ser igual a la velocidad. Y no va a ser, no dije rapidez, o sea, no es la magnitud lo que usted puede encontrar allí. Usted puede encontrar la velocidad, porque usted va a encontrar su signo. Entonces, mire, la gráfica azul que tiene una pendiente positiva, me está diciendo que tiene una velocidad positiva. Entonces, la gráfica azul de la posición podría tranquilamente describir la gráfica de la velocidad de MRU. O sea, esta gráfica aquí de posición azul con una pendiente positiva puede perfectamente describirme una gráfica de velocidad como la que vemos aquí, la azul, horizontal, una velocidad constante, perfectamente en el eje positivo, en el eje primer cuadrante con respecto al eje positivo de las B. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ok, continúo. Ahora. Vamos a la siguiente gráfica. Entonces, en MRV, ¿qué será que quise escribir ahí? En MRV, nosotros decíamos que la velocidad variaba, que la aceleración era constante, y dijimos esta expresión que está aquí, que esta sí nos va a servir, sinergia por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y también dijimos esta expresión que está aquí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo enfoquémonos en esa. La otra de la cuadrática, no. Enfoquémonos en esa. ¿Ok?
nosotros dijimos esas cuatro cosas más una quinta. Esa quinta la dejamos a un costado. De esos cuatro conceptos, ¿cuál me es útil inmediatamente? Un segundito. ¿Cuál me es útil inmediatamente? El de la aceleración. Porque mire, aquí nos está diciendo que la aceleración es constante. Ya nosotros analizamos acá anteriormente en MRU un movimiento constante. Constante era que no cambiaba, que era el mismo, como el de la velocidad. En MRU la velocidad era constante. Entonces ya eso me da un indicio de cómo va a ser la gráfica de la aceleración, si yo digo que va a ser una constante. ¿Ok? Entonces su gráfica debería ser algo así. Ponerla más gruesita para que se vea mejor. Su gráfica debería ser algo así, en el caso de que sea positiva. En cambio, si es negativa, va a ir aquí. Pero en ambos casos sigue siendo constante. ¿Okay? Sigue siendo constante. En este caso va a ser un valor A2 negativo, ¿no? Pero sigue siendo constante. Y en el otro caso va a ser un valor A1 positivo. ¿Ok? Y ahí viene otra cosa que se va a decir, pero no se va a mencionar. O sea, se va a decir, pero no se va a escribir. Tiene que escribirlo usted. El que la aceleración del cuerpo sea positivo o sea negativo, no me dice nunca hacia dónde se está moviendo el cuerpo. No me lo dice. Tiene que usted entender eso. A corto plazo, no me lo va a decir. A plazo de tiempo infinito, sí. ¿Ok? A plazo de tiempo infinito, sí. Siempre me va a decir hacia qué lado se va a terminar moviendo. Pero nosotros no analizamos aquí lapsos de tiempo infinito, sino tramos de tiempo. Entonces, la aceleración por sí sola nunca le va a decir hacia dónde se va a dirigir el cuerpo. Primera cosa que tiene que recordar. O sea, no porque mi aceleración sea negativa, yo automáticamente digo, ese man se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Ojo que la referencia ya está establecida. La referencia ya está establecida a la derecha positiva. No porque la aceleración me sale negativa, yo voy a decir, ese cuerpo se mueve hacia la izquierda. Aún con la referencia establecida, yo no puedo decir eso. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso en particular, ya no es cosa de referencia, como sí pasaba en el caso anterior con la velocidad. Con la velocidad sí, ya tenían la referencia, me salía positiva, ese man se mueve a la derecha, seguro, totalmente consciente de que eso pasa. Con la aceleración no es así. Con la aceleración, el que sea positiva o el que sea negativa, sabiendo que mi referencia es a la derecha positivo, lo único que me dice es el signo de mi aceleración. No me dice nada más. Primer error que suele haber. Segundo error que suele haber, aceleración positiva igual a sistema acelerado. Aceleración negativa igual a sistema desacelerado. Error. Eso es otro error que suele haber con los estudiantes. ¿Okay? Eso es otro error. No porque mi aceleración sea positiva, yo ya automáticamente digo que mi sistema está acelerando. Y no porque mi aceleración sea negativa, automáticamente yo digo que mi sistema está desacelerando. La aceleración con su signo por sí sola, que se establece en base de su referencia, no es suficiente información como para que yo pueda decir si el sistema es acelerado o desacelerado. No es suficiente por sí sola. ¿Ok? O sea, olvídese ya de eso, que es un concepto erróneo. Me salió aceleración negativa, el sistema es desacelerado. No puede usted por sí solo decir eso. Necesita tener más datos. Vamos a la velocidad. Entonces, resulta que la velocidad, esta fórmula que está aquí dice, bueno, no fórmula, este concepto dice que es variada. Entonces, que sea variada no me dice mucho, no me ayuda a concluir qué gráfica es, porque, mire, así como esto es variado, esto es variado y esto es variado. Todo lo que acabo de hacer es variado. Entonces, el que yo sepa que es variado no me permite concluir cómo es la gráfica. ¿Ok? Pero puedo ocupar otro concepto. Entonces, mire aquí ahora. ¿A qué se le parece esta expresión? Velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿A qué se le parece? Nuevamente, se parece a esto. Solo que las asociaciones ahora van a ser diferentes, ¿no?
La Y es lo que nosotros llamamos V en el eje B ahorita, ¿no? La velocidad versus tiempo. El X es lo que nosotros ahora llamamos T. ¿Okay? Este que está aquí sería el corte con el eje vertical, ¿verdad? El B que le llamamos, B grande. Pero en el caso de esta gráfica va a ser considerado la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces ya ahí nos damos cuenta que el comportamiento que tiene la gráfica, porque mire, es una función de velocidad en función del tiempo, el comportamiento que tiene esa gráfica va a ser lineal. Y ya nosotros sabemos a qué nos referimos cuando un comportamiento es lineal. Entonces el comportamiento lineal me quiere decir que yo puedo tener eso, pero también puedo tener esto. Y todas las variantes que mencionamos en el ejercicio de atrás. O sea que, como para no hacerlo iguales, porque va a creer que son iguales, voy a poner este más arriba y voy a poner este en 0. ¿Okay? Todas las variantes que vimos y analizamos allá. O sea, yo podría tener esto, 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 podría tener esto. O sea, todas las variantes que analizamos anteriormente, podría tener. Solo que no van a verse igual que allá. O sea, perdón, se van a ver igual, pero en el movimiento no van a significar lo mismo, porque allá era de posición, acá es de velocidad. ¿Ok? Ahora viene algo, mire, otra cosa importante. Esa gráfica, la de velocidad versus tiempo, cuando ya no es recta, ¿okay? Ya no es constante, ya existe una variación consistente. Primera cosa, que según lo que estamos viendo aquí, la analogía entre la pendiente, aquí ahora es la aceleración. O sea que esta inclinación que está aquí, que en este caso es pequeñita, ¿no? Pues esa inclinación que está allí, para nosotros ahora va a darnos la aceleración. Pero no nos va a dar la aceleración solo su magnitud, sino su vector. O sea, nos va a decir si es a la derecha o positivo o a la izquierda negativa. Porque acuérdense que la referencia ya está establecida. Por eso yo digo derecha positivo, ¿no? Ya está establecido. No la voy a cambiar. Todo el tiempo va a ser esa por el momento. ¿Okay? Entonces, el que mi velocidad, el que mi pendiente sea positiva hacia arriba, esté yendo mi línea, me está diciendo que mi aceleración es positiva. Y mire, si yo tengo una gráfica de velocidad, ahí yo sí puedo decir si el sistema es acelerado o el sistema es desacelerado. Ahí yo sí puedo decir si mi sistema se mueve hacia la derecha o si mi sistema se mueve hacia la izquierda. Yo ahí sí puedo decir. ¿Ok? Porque mire, vamos a analizar la azul. Con la gráfica azul. Pasa un tiempo, tengo una velocidad positiva. Pasa un tiempo mayor y mi velocidad es más grande porque es más positiva, se va yendo más para arriba. Entonces, ¿qué está pasando con la velocidad? La velocidad, siendo positiva es sinónimo de la derecha, porque sí, la velocidad, el signo sí me dice hacia qué lado va. La aceleración no, la velocidad sí. El señor va a la derecha, hacia la derecha. Pero pasa un tiempo y sigue yendo a la derecha, pero más grande su velocidad. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? Está haciendo aceleración positiva. Tu aceleración está aumentando. Perdón, no es aumentando. Tu velocidad está aumentando. Tu aceleración hace que tu sistema sea acelerado. Mira lo que acabo de decir. Tu aceleración hace que tu sistema sea acelerado. ¿Ok? Entonces, mire ahora la verde. La verde, usted empieza su velocidad inicial de 0. Usted parte del reposo. Mire dónde empieza la gráfica. Pasa un tiempo, su velocidad es negativa. Quiere decir que usted se está desplazando o se está moviendo hacia la izquierda. ¿Okay? Negativamente, hacia la izquierda. Ahora, si su velocidad es negativa, que usted se está moviendo hacia la izquierda en un tiempo específico, pasa otro segundo más, 7, 8 segundos más, y su velocidad es más negativa. O sea que usted está moviéndose más rápido hacia la izquierda.
Usted se estaba moviendo hacia la izquierda con una velocidad, pero ahora usted está moviéndose más rápido, pero así mismo hacia la izquierda. O sea, si usted al principio tiene una velocidad de -1, ahora usted tiene una velocidad de -5. Su velocidad está creciendo negativamente. O sea que está creciendo hacia la izquierda. ¿Qué está pasando con ese sistema? También está siendo acelerado, porque su velocidad está creciendo hacia la izquierda en este caso. Entonces usted ya sabe que se está moviendo hacia la izquierda aceleradamente. Entonces mire, en el caso de crecer hacia la izquierda aceleradamente, que es el caso verde, mi aceleración es negativa, porque la pendiente, mire cómo está inclinada. Tengo una aceleración negativa, una pendiente negativa. Pero siendo la aceleración negativa, el sistema está siendo acelerado. El verde también está siendo acelerado. ¿Ok? El verde también. Entonces, tanto el azul como el verde ahorita, en esa situación que acabo de describir, están siendo acelerados, ambos. ¿Ok? Están siendo acelerados. Entonces, mire, el signo no hace que el sistema sea acelerado o desacelerado. El signo no. Es una, ahí por lo pronto se está dando cuenta que hay una pequeña relación entre la aceleración y la velocidad. Porque mire, en la parte azul, las velocidades son positivas todo el tiempo, ¿ok? Y su aceleración es positiva, sistemas acelerados. En la parte verde, las velocidades todo el tiempo son negativas, pero la aceleración por la inclinación es negativa. Entonces, si la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, también el sistema es acelerado. Entonces, ahí ya usted puede concluir que si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, ese sistema va a ser acelerado. Si tienen el mismo signo. Velocidad positiva, aceleración. El sistema acelerado. Velocidad negativa, aceleración negativa, sistema acelerado. Eso es lo que puede concluir aquí. Preguntas. Preguntas. Ya, continúo. MRV, la gráfica de posición. Entonces, mire, ya ocupamos este concepto para poder encontrar esto. Esto lo ocupamos para la aceleración, esto no nos permitía concluir nada, pero la única cosa pendiente que tenemos es esta ecuación que está aquí. Pero vamos a escribirla mejor. Posición final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Lo que hice fue despedazar ese desplazamiento en X por posición final menos posición inicial, y la posición inicial la mandé al otro lado a sumar. Ok, me queda esa expresión. ¿A qué se le parece esa expresión? Aire, ¿a qué tiene? Ok. Entonces, si no lo ha visto todavía, mire, este se parece a esta. En cuadrático. Exacto. Ok. Se parece a eso porque usted tiene algo por t al cuadrado, algo por t y algo sin t. Eso es lo que usted tiene. ¿Ok? Entonces, el eje vertical aquí se llama X y el eje horizontal aquí se llama T. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, la gráfica de posición versus tiempo en MRV debería ser una curva. Debería ser una curva. Entonces, yo tengo muy curvado. Yo tengo un caso así, como también podría tener un caso así. ¿Ok? Pero esto es más hardcore porque yo no solamente podría tener esas situaciones. Si con la gráfica de arriba de posición versus tiempo podría tener infinitas situaciones, este infinito de acá es más grande. Porque acá no, yo no solamente puedo tener esta situación o esta situación o esta situación o esta situación.
Yo podría tener todavía, porque si se da cuenta falta una condición todavía. Yo podría tener esto también. Porque en todas las que mencioné anteriormente, el punto de concavidad empezaba en el mismo eje de las X. O sea, yo empezaba mi concavidad, dése cuenta del azul y de la verde. La concavidad empieza justo en el eje. Pero esa no es la única forma en que yo puedo graficar una ecuación, una gráfica curva. Como lo ve acá, la concavidad ya está desfasada. O sea, este man empieza por acá. Que usted sabe que si hace toda la parte de la gráfica sería así, pues no. En este caso no es eso, porque, ¿por qué? Eso es una cosa que debieron haberme preguntado. Porque, profesor, ¿por qué solo se está graficando en el primero y en el cuarto cuadrante? ¿Cuál es la respuesta? Porque solo estamos graficando en el primero y el cuarto cuadrante. ¿Por qué no graficamos en el segundo y en el tercero? Tiempo negativo no existe. Tiempos negativos no existen, perfecto. ¿Okay? Entonces no tiene sentido que grafiquemos en el segundo y en el tercer cuadrante porque en esos cuadrantes el tiempo o el eje de las X es negativo. No existen tiempos negativos. Entonces, si bien es cierto, la gráfica de una cuadrática sería así, aquí como estamos analizando tiempos, el tiempo no existe negativo, para allá no hay gráfica. Entonces nosotros solo analizaríamos ese tramo de la gráfica. Y todas las variantes posibles que hay, pues imagínense. Acá. Y cada una de ellas va a tener un significado. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, vamos a analizar lo siguiente. Ya mismo vamos a enfocarnos, voy a graficar aparte, ¿no? La de posición y la de velocidad para hacer un análisis de un ejercicio. ¿Okay? Entonces, ahora quiero terminar esta parte explicándole lo siguiente también. Nosotros habíamos dicho aquí, en la de acá, que la pendiente de la gráfica, velocidad versus tiempo, era la aceleración. Eso no solo se cumple con la gráfica MRV, se cumple también con la gráfica de MRU. O sea, se cumple en las dos. Porque mira, analícelo. Si yo dije que la gráfica la pendiente en un eje de velocidad versus tiempo, o en una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente es la aceleración. ¿Cuánto sería la pendiente acá en MRV? Aquí. ¿Cuánto sería la pendiente allí? La pendiente de una gráfica, una recta horizontal, ¿cuánto es? 0. 0. Y mira acá, la aceleración es 0. Entonces, este concepto no solo aplica aquí, también aplica acá. También aplica. Solo que acá no tiene sentido porque como no tiene pendiente, usted dice, la pendiente es 0. Pero sí está utilizando el mismo concepto. Y resulta que acá el mismo concepto también se ocupa abajo. O sea, acá dijimos que la inclinación o la pendiente de una gráfica posición versus tiempo es la velocidad. Eso no se cumple solamente en MRU, se cumple en cualquier gráfica de posición versus tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre la gráfica de MRU y la gráfica de MRV de posición versus tiempo. La de MRU es una recta, la de MRV es una curva. Pero el concepto sigue siendo el mismo. La pendiente es la velocidad. Solo que en una curva, ¿cuántas pendientes hay en una curva? La respuesta es infinitas. En una curva hay infinitas en pendientes porque la pendiente que se analiza en una curva se conoce como pendiente instantánea. Pues si yo quiero la pendiente en este instante que está aquí, en este puntito, aquí yo digo, no, en ese puntito quiero la pendiente. Pues si yo quiero la pendiente en ese puntito, lo que yo hago es tirar una recta tangente. Ahí ya tengo su pendiente. Si yo quiero una pendiente en este puntito acá, lo que yo hago es tirar una recta tangente a ese punto y ahí encuentro esa pendiente. Entonces, ¿cuántas pendientes hay en una curva? Hay infinitas pendientes en una curva. ¿Ok? Entonces, pero es el mismo concepto. Pero, ¿y eso de qué me sirve, profesor? Es que eso me puede permitir ayudar a entender cómo está moviéndose mi objeto. ¿Ok? Por ejemplo, mira, hablemos del azul. La gráfica azul de posición. Estoy aquí. Yo sé que ese cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Por qué lo sé? Porque a medida que pasa el tiempo se va yendo más al lado positivo de las X. Está creciendo hacia el X positivo, se mueve hacia la derecha. Chévere. Pero también sé su velocidad. Porque mire, en este instante, su velocidad es positiva, pues su pendiente es positiva.
Entonces ya sé que el sistema tiene su velocidad positiva. También, en este instante, su velocidad sigue siendo positiva, pero es más positiva, porque la pendiente es más grande, es más inclinada. Entonces es más positiva, es más grande. ¿Cómo se llamaba un sistema cuando yo tenía una velocidad y luego de un segundo o luego de un tiempo tenía una velocidad más grande? ¿Qué clase de sistema era? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. Entonces, mire, solamente viendo la gráfica de posición, yo ya puedo darme cuenta si el sistema está acelerando o no. Entonces, ese sistema se está moviendo. Mire todos los datos. Ese sistema se está moviendo hacia la derecha. Ese sistema tiene velocidades positivas y ese sistema es acelerado. Entonces, si tiene velocidades positivas y es acelerado, es porque su aceleración, ¿qué signo tiene? Ya lo dijimos hace un rato. Cuando el sistema era acelerado, ¿qué pasaba con el signo entre la velocidad y la aceleración? Eran iguales. Eran iguales. Entonces, ¿qué signo tiene la aceleración en la gráfica azul? Positivo. Positivo. ¿Sí ve cómo? Por eso el capítulo o esta parte del capítulo se llama utilización de la gráfica. Porque solamente usted con ver gráficas, con ver líneas en una hoja, sabiendo quiénes son sus ejes, usted dice, ah, mira, este man está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Entonces, esto que estamos viendo ahorita, que también lo ven en matemáticas, solo que acá en matemáticas ven puros números, puros ejes, puras rectas, no hay algo físico, pragmático, algo que usted pueda decir, ah, mira, para esto me sirve. Aquí ves para qué te sirve. Y resulta que a nivel de ingeniería, cuando te toca hacer análisis de gráficas, dependiendo de tu área de trabajo, pues no, porque no todas las áreas de ingeniería hacen análisis gráfico, pero te toca hacer un análisis gráfico, si tú sabes realmente cómo funciona la gráfica y sabes cuáles son las variables que estás analizando, tú solo con ver tu gráfica, tú te das cuenta, no, mira, aquí pasó esto, aquí hay este error, aquí hay un problema, solamente viendo una gráfica. Este no es el comportamiento de este man aquí hay un pico, que comienzas a dar conceptos en base de gráficas, pero solo estás viendo un papel en donde ves líneas y el resto no sabe qué, si no sabe, pues no sabe qué rayos está hablando. ¿Cómo ese man ve una X, ve una T y dice ahí, ese sistema está acelerado, ese sistema tiene aceleración positiva, velocidad positiva y se está moviendo hacia la derecha, solo con ver líneas? Esa es la utilidad. ¿Ok? Ahora sí, vamos a otra cosa. Mire. Ya vimos que nos sirve lo de la pendiente. Ahora. Para que se olvide un momento de eso. Mi clase 8:30 termino mi clase. Para que se olvide un momento de eso, vamos a explicar otro conceptito, porque luego quiero analizar algo del ejercicio. Vamos a explicar otro conceptito. Mire, esto es una gráfica de velocidad seca. De velocidad versus tiempo. ¿Ok? Velocidad versus tiempo. Pero mire esta gráfica. ¿Ok? Esa gráfica. Yo le pregunto, ¿esa gráfica a qué movimiento corresponde? MV. MRV. Bueno, sí y no. Porque si te das cuenta, este que está aquí está horizontal. Entonces, ese que está ahí en ese instante, en ese lapso, de aquí a acá, su velocidad es constante. Entonces, en ese lapso es MRU. ¿Ok? Entonces, esa gráfica realmente corresponde a una mezcla de movimientos. Entonces, de aquí a acá tengo MRV, de aquí a acá tengo MRU, de aquí a acá tengo MRV de nuevo, y de aquí a acá tengo de nuevo MRV de nuevo, pero ya diferente al de atrás. Porque el de atrás, mire la pendiente, pendiente negativa, aceleración negativa. El de acá adelante, pendiente positiva, aceleración positiva. ¿Ok? Son diferentes tipos de, aunque es el mismo MRV, son diferentes ejercicios, por así decirlo,
porque tienen diferentes aceleraciones. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Primero quiero indicar que las gráficas que vimos anteriormente son el comportamiento específico en una situación. Que entonces usted ve una recta horizontal, una velocidad, a ese man es velocidad constante. Todo el tiempo va a tener esa velocidad. En cambio, si usted dice que la velocidad varía, usted ve una recta así, dice la velocidad varía, pero no va a tener varias variaciones, solo varía de una forma. ¿Por qué? Porque si varía solo de una forma, tiene una sola pendiente, por ende tiene una sola aceleración, y estamos metidos en el mundo de MRV. Porque al tener una sola aceleración, acuérdense que MRV la aceleración era constante, era la misma. Entonces usted tiene una sola inclinación, una sola aceleración, estamos en MRV. Ahorita ya no podríamos decir que estamos en MRV, porque en toda la gráfica tenemos diferentes aceleraciones y es más, tenemos un tramo en donde no hay aceleración. Entonces, todo el movimiento no puede ser ni MRU ni MRV. Podríamos separarlo, sectorizarlo y decir, este tramo es tal cosa, este tramo es tal cosa, este tramo es tal cosa. Pero toda en general ya no corresponde ni a MRU ni a MRV. Todo ya corresponde a un sistema con una aceleración variada. ¿Ok? Aceleración variada. Eso es lo que tienen. Pero por lo pronto eso nos está permitiendo entrar al concepto de lo que vamos a ver luego. Quiero ver otra cosa. Entonces resulta que, si usted se está dando cuenta, usted tiene áreas allí. Porque este espacio cerrado, el rojo de arriba, me produce un área 1. Y este espacio cerrado acá abajo me produce un área 2. Entonces, por si acaso no lo tenga claro, le voy a poner este color para que vea de dónde se delimita el área. Ese sería el área 1 y este sería el área 2. ¿Okay? Se lo delimito así porque hay estudiantes que he visto, ¿no? Que de la nada dice área 2 y encierra este pedazo que está aquí. Y dice que esa es el área 2. Es un estudiante con problemas de caída de cama, de chiquitos. ¿Okay? Esas son las áreas cerradas. Las áreas cerradas que se forman. Entonces, ¿por qué le estoy explicando eso? Porque mira, hay un concepto que me dice lo siguiente. Si yo teniendo una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo. Con esa gráfica yo puedo encontrar mi variación de posición o el desplazamiento que usted sabe que se llama así. ¿Cómo puedo encontrar el desplazamiento si yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo? Relacionando las áreas que acabo de graficar. ¿Okay? Entonces yo podría decir que el desplazamiento de este cuerpo que se mueve bajo esta gráfica de velocidad versus tiempo puede sacarse cogiendo las áreas de arriba menos las áreas de abajo. Solo restando la de arriba menos la de abajo, yo ya puedo obtener el desplazamiento de mi cuerpo. De igual forma, si yo quisiera encontrar el recorrido, lo que tengo que hacer es coger esas áreas y sumarlas. Ese es el concepto. ¿Ok? Coger esas áreas y sumarlas. Entonces resulta que con una gráfica de velocidad versus tiempo, alguien viene y me puede preguntar cuál es la velocidad media. Porque si me pregunta cuál es la velocidad media de la siguiente gráfica, usted sabe que la velocidad media es igual a la desplazamiento sobre variación de tiempo. Si le pide la magnitud de esto, la variación de tiempo va a ser desde donde usted empieza hasta donde usted termina. Ya tiene su variación de tiempo. Y el desplazamiento no es nada más que la relación de área. Y ya usted tiene esto, porque si le dan la gráfica, le dan todos los cortes, lo que le tocaría hacer a usted es despedazar esto, ¿no? Dice, aquí hay un triángulo, aquí hay un cuadrado y este es un triángulo. Entonces mi área 1 va a estar formada por el área de un triángulo, por el área de otro triángulo y por el área de un cuadrado. Suma esas tres áreas por separado y esa sería en total su área 1. Mientras que su área 2 solamente es un área de un triángulo. Y ahí usted sacó su valor. Y resulta que, ¿qué es lo que le pidieron? La velocidad media. Entonces, le piden la velocidad media, desplazamiento, que lo saca por áreas, sobre tiempo, que lo saca en base de su gráfico. Lo mismo sería si no le piden la velocidad media, sino que si le piden la rapidez media.
que era el recorrido sobre tiempo. ¿Pero qué es el recorrido? La suma de las áreas. Ya sacaría su recorrido, ya saca su tiempo. Errores típicos del estudiante. Como no sabe esto porque no vino a esta clase, le piden la velocidad media, le dan esta gráfica y coge esta velocidad que te está aquí y esta velocidad que te está acá, la mínima y la máxima, por así decirlo. Esta es negativa y la otra es positiva y la promedia. El estudiante coge y promedia. Coge y viene y promedia. No sé de dónde saca ese concepto, porque eso no es el concepto, ¿no? Acuérdense que la velocidad media es una única fórmula, que es la que está aquí. Preguntas. Preguntas. Continúo. Entonces, en la clase, en el video que le subí de YouTube, en la clase de ejercicios, hay un ejercicio en donde no le está pidiendo que relacione todo el espacio, todo el desplazamiento, sino que le habla desde un punto hasta otro. Entonces, si me habla del desplazamiento desde este punto hasta este punto, entonces yo no necesito sacar el área total. Y necesito sacar esta área que está aquí y esta área pequeña que está aquí. Y esas dos áreas restarla para tener esa relación de desplazamientos. ¿Ok? Pues vea el ejercicio ya que tenga tiempo luego de estudiar, luego de su lección o no sé cuándo vaya a estudiar para física y va a ver que de qué le estoy hablando. Como no hay preguntas, voy a extrapolar esto. Mire, esta misma cosa que acabamos de decir aquí nos puede servir, pero con otro tipo de gráfica. ¿Qué pasa si yo tengo una gráfica de aceleración versus tiempo? ¿Ok? Resulta que la relación de áreas como resta me va a permitir encontrar la variación de velocidad. Y la suma de las áreas me va a permitir encontrar la rapidez. Igualito, con la misma analogía que hicimos hace un rato. ¿Ok? Solo que mire que la gráfica ahora es gráfica de aceleración versus tiempo. La anterior era de velocidad versus tiempo. De la otra hay full ejercicios. De velocidad versus tiempo hay full ejercicios porque puedes tener tu desplazamiento, te pueden pedir recorrido o te pueden pedir velocidad media y rapidez media. 4 tipos diferentes de ejercicios. Y más, porque pueden hacer variantes de lo mismo, que es lo que le dije que lo cortan en tramitos. Más variantes. Pero de este tipo solamente hay 2, ¿no? Que te puedan pedir algo relacionado con la variación de velocidad o la rapidez. Y las variantes de lo mismo, pues no, con respecto a que no te piden la variación de velocidad, sino la velocidad en un punto, si ya sabes la velocidad en otro punto, pero te dan una gráfica de aceleración versus tiempo. Con esa misma primera fórmula lo encontrarías. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Continúo entonces. Importantísimo eso que acabamos de ver. Ahora, mire, antes de pasar a aceleración variada, ejercicio con aceleración variada, quiero mencionar algo. Mire esto. Una especie de práctica. Tengo eso yo allí. Ese movimiento, ¿con qué movimiento coincide? O sea, ¿con qué situación coincide? ¿O qué rasgos puedo obtener de ese ejercicio? ¿Qué puedo saber? Le doy un detalle, una facilita, ¿no? Su velocidad inicial es positiva. ¿Qué más puedo saber? Díganme ustedes, por favor. Rapidito, que queremos terminar a las 8:30. Y no termino porque no me ayuda, no depende de mí. ¿Qué más puedo decir? Velocidad final negativa. Velocidad final negativa. Sí, podríamos llamar velocidad final a algún punto por acá. ¿Ya? Chévere, digamos. La velocidad final total es negativa. ¿Qué más puedo decir? La pendiente que era La aceleración. la Como la aceleración. pendiente Entonces es también puedo decir negativa, que la la aceleración es negativa. negativa, menor que 0, negativa. También puedo decir eso. ¿Ok? ¿Hay algo más que pueda decir allí? ¿Ok? Mire, y ahí vienen las cositas que quiero que analice. Dese cuenta de lo siguiente. Mire, yo empiezo con una velocidad positiva, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, ¿qué pasó con esa velocidad? ¿Qué se hizo?
¿Más grande, más chica? Más chica, pues. Se hizo más chica. Aquí hay una velocidad que es más pequeña. Y mire, ve, por acá en un tiempo T2, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se hizo 0. Se hizo 0. Mira, yo ya tengo un dato más. Yo puedo decir que en el tiempo 2 o en algún instante el objeto se detuvo. Eso puedo decir. Y mire, ya ahí puedo adelantarme a decir algo más grande. En este pedazo que está aquí, ¿qué clase de sistema tenía? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. Mire, usted pasó de una velocidad positiva a 0. ¿Eso es un sistema acelerado? Desacelerado porque los signos Porque son... está frenando. ¿Ok? Ahí lo de los signos que estás diciendo es la conclusión de lo que vamos a decir ahorita. Entonces, por lo pronto no lo digamos, pero sí vámonos a lo que conocemos. Si yo paso de una velocidad elevada a 0 o a una velocidad más chica, yo no estoy acelerando. Yo estoy desacelerando, que es sinónimo de decir estoy frenando. ¿Ok? Entonces, mire, en este tramo que está aquí, yo puedo decir que mi sistema es desacelerado. ¿Ok? Pero mira ahora lo que pasa acá. En T2 sabemos que su velocidad es 0. ¿Qué pasa en T3 con respecto a la velocidad? ¿Qué es la velocidad en T3? Negativa. Es negativa, muy bien, perfecto. ¿Y qué? Mire lo que pasa en T4. ¿Qué es la velocidad en T4 ahora? Si aquí era negativa, ¿acá qué es? Más negativa. Es más negativa. ¿Ok? Es más negativa. Negativa, pero más grande. Entonces, ¿qué está pasando con la velocidad? ¿Qué está haciendo la velocidad? Aumentando negativamente. Está aumentando negativamente. ¿Y qué pasaba cuando la velocidad aumentaba en un sistema? ¿Qué clase de sistema era? Acelerado. Acelerado. Entonces, mire, ahí podemos concluir entonces que en este tramo que está aquí, desde aquí hasta acá, el sistema es acelerado. ¿Ok? Entonces, mire, la misma gráfica describe dos tipos diferentes de comportamiento. Por un lado, el sistema está siendo desacelerado y por otro lado, el sistema está siendo acelerado. ¿Ok? Y ahí viene la conclusión que dijo la señorita. Si ve que en la parte de desacelerado, la pendiente o la aceleración es negativa. Pero ¿qué pasa en la parte primera, el primer cuadrante con respecto a la velocidad? Aunque la velocidad va disminuyendo, se va haciéndose más chiquita, todo el tiempo es positiva. Entonces, en el primer cuadrante, la aceleración es negativa, pero la velocidad es positiva y eso me da como resultado que el sistema sea desacelerado. Mientras que en el cuarto cuadrante, la aceleración sigue siendo negativa porque la aceleración, acuérdense que en movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es la misma todo el tiempo. La aceleración no va a cambiar, sigue siendo la misma, sigue siendo negativa. Pero, ¿qué está pasando con respecto a la velocidad? En ese tramo, en el tramo cuarto cuadrante, en ese tramo la velocidad también es negativa, porque aunque va creciendo negativamente. ¿Ok? Entonces tiene el mismo signo. ¿Y qué hemos concluido cuando tenía el mismo signo? Que era acelerado. Entonces ahí ya usted puede asegurar otra cosa. Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, son sistemas acelerados. Pero si la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes, mi sistema automáticamente es un sistema desacelerado. Eso puedo concluir ahí. Posibles situaciones para esta gráfica, y con esto terminamos y vamos al movimiento del otro. Posible situación, un cuerpo que se está moviendo a la derecha con una velocidad positiva, pero ese cuerpo comienza a frenar. Hasta que en un instante T2 frenó, o sea que se detuvo. Y de ahí comienza a moverse hacia la izquierda, porque comienza a moverse negativamente de forma acelerada. Quiere decir que ahora mi cuerpo regresó. Y regresó con una velocidad hacia la izquierda
negativa. Este sería el movimiento que está describiéndose allí, horizontal. Que si hablamos de vertical, que ya nosotros vimos tiro vertical, correspondería a esto. A un tiro vertical. Porque yo lanzaría algo hacia arriba con una velocidad positiva. A medida que va pasando el tiempo, ¿qué va pasando con esa velocidad? Se va haciendo más chica. ¿Hasta qué pasa? Hasta que se hace cero. Y luego, ¿qué comienza a hacer esa velocidad? Comienza a hacerse más negativa, a crecer negativamente. Y mire, en todo este lapso de tiempo, siempre la aceleración fue la misma. Fue negativa, fue hacia abajo. Entonces, perfectamente esta gráfica que hicimos aquí podría corresponder a una gráfica de movimiento vertical. Perfectamente, porque encaja. Preguntas. ¿Listo? Ahora, rapidito, que estamos con el tiempo. Mire esto, con esto terminamos esta parte de gráficas. Posición versus tiempo. Entonces, esa gráfica, ¿a qué corresponde? Esa gráfica corresponde a un movimiento que empieza en una posición diferente de cero. Primera condición. Segunda, bueno, las otras son las sencillas. Nos vamos a la difícil porque tenemos poco. Quiero dejar al menos 15 minutos para trabajar el otro tema. Mire esto. Solo viendo esa gráfica me doy cuenta de que aquí la pendiente es positiva. Aquí la pendiente aquí sigue siendo positiva, pero es menos inclinada. Y aquí ya no es ni positiva, es cero. Entonces, solamente analizando eso, yo ya puedo darme cuenta que hasta en este punto, primero que nada, punto T1, puedo darme cuenta de que la velocidad es cero. O sea, mi objeto está detenido en el punto T1. Y hacia atrás de T1, ¿qué está pasando con la velocidad? La pendiente, acuérdense, la pendiente es la velocidad. La velocidad está disminuyendo. ¿Qué pasaba cuando la velocidad disminuía? El sistema es desacelerado. Entonces yo puedo concluir, solamente viendo esa gráfica, que para T menores que para tiempos menores que tiempo 1, mi sistema es desacelerado. Para tiempos menores a T1, hacia atrás, de T1 hacia atrás, mi sistema está frenando, porque la pendiente, la velocidad, se va haciendo más chica, se va haciendo más apegada a cero. Pero mire lo que pasa aquí de ahora. Aquí tengo una velocidad negativa. Pero acá la velocidad se hizo más negativa. Entonces, ¿qué está pasando ahora en el otro tramo? La velocidad es negativa y se va haciendo más negativa, más negativa. Está creciendo negativamente. ¿Qué pasaba cuando la velocidad crecía negativamente? Siempre que la velocidad crece, el sistema está siendo acelerado. Y siempre que decrece, el sistema está siendo desacelerado. Entonces, yo aquí ya puedo concluir que para tiempos mayores que T1, mi sistema es acelerado. ¿Ok? Puedo también, aparte de decir que el sistema es acelerado aquí, puedo decir que las velocidades son positivas. Y acá en el tramo, perdón, esto es 4. En la condición del que para T mayores que T1, que el sistema es acelerado, yo puedo decir que mis velocidades son negativas. ¿Ok? Porque todo el tiempo se está viendo su pendiente negativa. ¿Ok? Puedo también decir yo una quinta cosa aquí, que la posición final de este objeto está en la parte negativa, ¿no? Está alejada de su origen. ¿Ok? Entonces, mire todas las condiciones que puedo analizar con esa gráfica. Preguntas. Preguntas. Bueno, ahora,
Borramos y empezamos. Para finalizar esta clase, vamos a ver movimientos con aceleración variada. Ya habíamos hablado hace un momento a qué nos referíamos con aceleración variada. ¿Okay? En la gráfica de movimiento MRV, de velocidad versus tiempo, esto era así. Su velocidad variada. ¿Okay? Pero el que tenga una sola pendiente hacía que su aceleración sea constante. ¿Qué pasa si la velocidad ahora no varía así? Sino que la velocidad tiene una variación cuadrática. Entonces, si la velocidad tiene una variación cuadrática, ya la aceleración no varía de forma constante. Ya la aceleración varía de forma variada. ¿Okay? Y no solamente una cuadrática, sino que usted podría tener una curva. Podría tener una cúbica. Podría tener un seno, un coseno. El comportamiento de su gráfica es el comportamiento de una onda sinusoidal. Entonces, eso va a hacer que tu aceleración ya no sea constante. Ahora, ¿cómo se resuelven esos ejercicios o cómo se atacan esos conceptos? De la siguiente forma. Mire, normalmente usted va a tener una ecuación de posición en función del tiempo. Entiéndase por una ecuación de posición en función del tiempo como algo de la siguiente forma. Bueno, es que con que le diga ecuación en función de posición del tiempo, ya tiene que entender que va a ser X igual a todo relacionado con T. ¿Ok? Todo relacionado con T. En donde resulta que si esta expresión yo vengo y la derivo, si yo derivo una ecuación de posición en función del tiempo, su derivada me va a permitir encontrar la velocidad en función del tiempo. Y si yo esa expresión de velocidad en función del tiempo la vuelvo a derivar, yo voy a encontrar una expresión de la aceleración en función del tiempo. Y ese es el concepto. ¿Okay? Ese es el concepto de ejercicios aquí. Solo que esas variaciones tienen un comportamiento. ¿Ok? Porque mire, vamos a hacer una manera de ejemplo. En la clase de problemas hay dos ejercicios bien entendibles con respecto a esto. Por eso, si no alcanzo a analizar todo, en la clase de problemas está clarito esto, explicado, incluso con ejercicios y todo, ¿no? Pero imagínese esto, ¿no? 3t cuadrado más 2t menos 1. Usted ve esta expresión. Y mire, esta expresión que está aquí, y había una pregunta en su prueba de lectura relacionada con esto, ¿no? Le decía, con la siguiente expresión, vea cuál corresponde a una aceleración variada. ¿Ok? Ese ejercicio se podría hacer derivando, ¿no? Pero también usted podría ya relacionar en su mente el concepto de que si nosotros teníamos una función, acuérdense cómo expresamos nosotros la función de posición hace un rato. Dijimos esto, posición final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más la posición inicial. Entonces, si usted se fija aquí, esto es nuevo. El otro ejercicio le dije que había dos formas de hacerlo. Este es un ejercicio así, nos topamos en el primer ejercicio que hacemos de esto así, en los ejercicios de problema, así. Y ahí le digo yo, en esa clase, que hay otra forma de resolver, pero que prefería hacerlo de la forma en que lo hice, porque esa nos permitía resolver cualquier tipo de ejercicios con una estructura de expresión. Eso les dije. ¿Okay? Ahorita le voy a explicar cómo se haría si no tiene esa estructura de expresión, pero eso solo se podría hacer con un ejercicio de naturaleza cuadrática, porque si es de naturaleza cuadrática se cumple esto que acabamos de decir. Entonces usted ya podría sacar esto y esto. Entonces, la otra forma de resolver ese ejercicio de naturaleza, solo si la posición versus tiempo es de naturaleza cuadrática, yo podría ya obtener datos, por así decirlo. Porque yo podría saber que la posición inicial de mi cuerpo es en menos 1. Podría saber que la velocidad inicial de mi cuerpo es de 2. Y podría saber que un medio de la aceleración es igual a 3, por ende la aceleración de mi sistema es de 6. Y ya tendría yo cómo calcular todo. Por ejemplo,
Si te decía yo en el ejercicio que te estoy diciendo, te decía, ¿cuál es la aceleración? Solamente viendo esto, ya tú dices la aceleración es 6. En cambio, si tú aplicas el concepto de derivadas, tú dices, la derivada de la posición es la velocidad. Vamos a derivar esto para que usted vea que es lo mismo. La derivada de esto es 3 por 2, 6t. 2 por t es 2. 1 derivado es 0. La derivada de la posición es la velocidad, pero yo quiero la aceleración, así que vuelvo a derivar. Aceleración en función del tiempo. La derivada de 6t es 6. La derivada de 2 es 0. Entonces mi aceleración es 6. Ya lo tuvimos acá hace rato. Pero esto que estoy haciendo aquí, solo funciona porque la ecuación es cuadrática. Por ende, tiene el comportamiento ya conocido de MRV. ¿Ok? En cambio, si la función no es cuadrática, no hay forma de hacer esta analogía. No se puede, es imposible. Lo único que sí podemos hacer, si la función no es cuadrática, es el concepto de derivadas. ¿Ok? Preguntas. Eso no lo expliqué en la clase de los problemas, porque no tenía tiempo. Preguntas. Entonces, mire, imagínense que en ese ejercicio nos piden, en este ejercicio nos dan esa expresión y nos dicen cuál es la velocidad final, o no, cuál es la velocidad a los 5 segundos de haber empezado su movimiento. Podemos hacerlo de las dos formas, ¿no? Porque mira, acá vamos a obtener todos los datos que necesitamos. Entonces, si yo quisiera, y mire, como este sistema está haciendo con aceleración constante, yo podría sacar la velocidad a los 5 segundos diciendo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 2, más la aceleración, que es 6, por el tiempo, que es 5 segundos. Entonces, 6 por 5, 32, 32. Ya usted hizo su ejercicio. Con esta forma que está aquí a la derecha. Vamos a hacerlo con la fórmula de la izquierda. Con la fórmula de la izquierda, que lo explico en los ejercicios, como le acabo de decir, lo que haríamos primero es derivar, ¿no? Derivando, obtenemos una ecuación de posición en función del tiempo. Y luego lo que hacemos es evaluar. Yo no quiero la velocidad en t, sino la velocidad en 5. Entonces la velocidad en 5 sería 6 por 5 más 2. 6 por 5, 30 más 2, 32. Es lo mismo. Sea que lo hagas por izquierda o por derecha. Pero vuelvo a repetir y perdón que insista. Eso funciona de esta forma y de esta forma solo porque es cuadrática. Si no fuera cuadrática, fuera cúbica, fuera lineal, solo funcionaría esta forma. Ya esta no puede aplicarse, porque esta ecuación no es para comportamientos que no sean cuadráticos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Bueno, no lo vamos a terminar tampoco. Le doy un ejemplo de algo que ya está metido en ese mundo. Miren, 3t cubo más t. Yo veo eso, automáticamente esa expresión ya no tiene aceleración constante. Para que tenga aceleración constante debería tener t cuadrado o t1. Porque si es t1, ¿cuánto es su aceleración? Si yo tengo una ecuación de tiempo lineal, de posición, pero de tiempo lineal. Su aceleración es 0. Pero cuando yo derive la primera vez, ya la derivando la primera vez, para que entiendan. T más 1. Yo vengo y derivo esta primera vez. Ya me quedó 3. Porque 1 se hace 0 y 3t queda derivando, queda 3. Ya me está diciendo, esta expresión que está aquí, ya me está diciendo que la velocidad es constante. Por ende, este señor es MRU, por ende la velocidad es 3 y la aceleración es 0. Entonces yo ya solamente con ver la expresión, ya digo, ya, este man es lineal. Al ser lineal, la aceleración es 0. Ya. El sistema tiene su aceleración de 0. ¿Ok? No siendo así acá, que ya no podría sacar la aceleración así al ojo, porque ya es cúbico. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Derivar. Derivada, velocidad. 3, 9t cuadrado más 1. La otra derivada para poder sacar la aceleración, 9t cuadrado, 9 por 2, 18. 18t. Y este más 1 se elimina. 18t es mi aceleración. Entonces, que me piden la aceleración a los 5 segundos. A los 5 segundos. 18 por 5. Ya está. Esos son los sencillos.
Esos son los sencillos. Porque lo podríamos decir, bueno, una de las cosas más complicadas es que nos pidan cuánto es la velocidad media. Velocidad media es posición final menos posición inicial o variación de posición o desplazamiento, que es lo mismo, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Me tocaría entonces ver entre esta velocidad media de dónde a dónde me la están pidiendo. Me tendrían que dar un tiempo inicial y un tiempo final para yo evaluar en este punto. Hay un ejercicio hecho así. Pero lo más difícil de esto no es eso, sino cuando nos piden la rapidez media. Y también hay un ejercicio de esos allí. Y lo explico muy claro, según yo, pues no, igual eso es usted el que lo puede dictaminar. Porque hablo de que el cuerpo empieza en una posición, me parece que habla del ejercicio de 14 y termina en una posición de 414. Pues resulta que en un pedazo del tiempo, este era el tiempo t igual a 0 y este era tiempo igual a 10. Resulta que en tiempo igual a 1, el van está por acá en 13, en 10, qué sé yo, no me acuerdo bien el ejercicio, en 10. Entonces en T0 estaba en 14, en T10 estaba en 414 y resulta que en T1 estaba en 10. Entonces para que haya pasado eso, obligatoriamente el cuerpo lo que hizo fue esto. Se movió hacia atrás y luego se movió hacia adelante. Entonces cuando tú haces desplazamiento, como solo te interesa la final y la inicial, al revés, bueno, la final y la inicial, no te interesa el resto. Y te sale el ejercicio rapidito porque va a estar relacionado con este desplazamiento. Pero cuando pides la rapidez media, te toca calcular los puntos de la velocidad hacia cero. Y eso lo va a ver en el ejercicio. Por eso no me he tomado mucho tiempo con esto, porque esto es esencialmente ejercicios. Y como ya hice ejercicios en la parte de la clase de allá, no creo que sea necesario meternos tanto. Preguntas. Preguntas. Ya, listo. Por favor, vea eso que le envié.